A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Nuevo llamado del Gobierno Nacional a indígenas en el Cauca. La ministra de Agricultura les pidió desalojar las tierras invadidas para iniciar conversaciones. Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC dicen que no saldrán de los predios y que tienen derecho a las tierras. Se mostraron dispuestos a un diálogo. Propuesta de Fedegan. Ante invasión de predios, proponen crear un grupo de ganaderos de reacción inmediata solidaria. Llamado urgente de la Defensoría del Pueblo. Le pide al gobierno del presidente Petro mediar e iniciar diálogo nacional para evitar confrontación. Con proyecto de ley buscan crear jueces que resuelvan disputas de tierras. Habitantes de un sector de Buenaventura vivieron una noche de pánico. Durante 2 horas, bandas criminales se enfrentaron a bala por las calles de la población. Y en Nariño, 1.800 personas están confinadas por enfrentamientos entre disidencias de las FARC. Van 6 personas asesinadas. Momentos de miedo vivieron los niños de una ruta escolar en el sur de Bogotá. Un hombre disparó contra el bus en el que se transportaban. Vuelve y juega. Le querían cobrar a un turista 600.000 pesos por un masaje en Cartagena. En deportes, James Rodríguez habló sobre su futuro. Quiere volver a la Selección Colombia y espera jugar en el Valencia de España. Y en cultura, hoy se presenta el Teatro Negro de Praga en Bogotá. Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Somos el noticiero de todos. Hay polémica en el país por la ocupación de tierras. Aunque el gobierno nacional ha hecho constantes llamados para que sean desalojadas, los líderes de las comunidades se niegan y piden una mesa de diálogo. La situación está bastante tensa. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno iniciar un diálogo nacional para evitar confrontaciones entre las comunidades y los dueños de los predios ocupados. John López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Lo escuchamos. Hola, José Fernando, buenas tardes. Pues todo comenzó con una declaración conjunta hecha por los ministros de Defensa e Interior y la ministra de Agricultura, donde inicialmente rechazaron la invasión de tierras que se viene presentando en Valle del Cauca, Cauca, Huila y Cesar. Paso seguido, dieron un ultimátum a las comunidades que ocupan estos territorios de manera ilegal en el país. Les dijeron que en 48 horas deben desalojar los predios. Hoy, nuevamente, la ministra de Agricultura reiteró la necesidad de abandonar la propiedad privada. Insistieron que para este gobierno es primordial el diálogo, pero de persistir las invasiones, la fuerza pública tendría que intervenir para garantizar los derechos a la propiedad privada. Desde el gobierno se pide respetar las leyes. El mensaje ha sido muy claro, no a la invasión de predios, hay que respetar las leyes, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar los derechos de propiedad. Según la ministra, lo prometido en campaña se cumplirá, pero no por la fuerza. Si es un llamado a que precisamente en un gobierno donde se va a distribuir tierra sin violar los derechos de propiedad, y esa tierra se le va a dar a las poblaciones que no han tenido acceso, sumado a todo el paquete de apoyo, se estén dando estas invasiones. Es pedirle a estas comunidades, por Dios, permitan que el gobierno cumpla con este propósito que ha sido esperado por décadas. Según la ministra, hay que quitarle tensión a la situación que se vive en el Cauca y pide mesura a las comunidades indígenas. Yo sí le quiero hacer un llamado al CRI. El CRI está en el gobierno. El CRI tiene posiciones en el gobierno. Es más, la unidad de restitución, en el caso del Ministerio de Agricultura, tiene un representante que pertenece a la comunidad, Giovanni Yuli. Por otro lado, están en el legislativo. Hay senadores del CRI. El llamado es a la unión, a respaldar el cambio que se está dando con el nuevo gobierno. Este no es el momento de hacer oposición. Aquí hay un proyecto de país con el cual ellos se comprometieron. El gobierno espera que la situación se resuelva a través del diálogo. Es que precisamente la ministra de Agricultura, Cecilia López, también dijo que esta situación podría llegar a afectar las posibilidades de desarrollar la reforma agraria que terminaría beneficiando a los propietarios de los terrenos productivos que hay en el país. Carolina, usted tiene más información de esta que sin dudas es la noticia del día.
Muchas gracias, John, por esta información. Pero ¿por qué la ministra hizo este nuevo llamado? Hoy desde el Cauca, voceros del Consejo Regional de Indígenas afirmaron que ni con discursos ni balas serán intimidados, que no son invasores de predios privados y que están reivindicando sus derechos. Rubén Zúñiga, periodista de Radio Nacional, con más detalles. Tras el llamado del gobierno nacional a varias comunidades del país que hacen presencia en predios privados en diversos territorios, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca dijeron en primera instancia que no aceptan que los llamen invasores. Ni con las balas ni con los discursos nos sacarán de los territorios. Cuando ellos hablan de invasores, pues nosotros no compartimos esa palabra porque nosotros no somos invasores. Creo que también hemos hablado de una historia que se le adeuda a las comunidades originarias, a los movimientos indígenas, históricamente donde fuimos despojados de nuestros territorios. Las comunidades étnicas del departamento del Cauca dijeron, eso sí, que siguen dispuestas a las conversaciones y al diálogo para solucionar el conflicto histórico en materia de tierras en el Cauca. Hemos pedido constantemente de que en ese ejercicio de diálogo, pues que también el gobierno cumpla realmente los acuerdos pactados con el movimiento indígena. Por ahora, las comunidades indígenas del departamento esperan una voluntad del gobierno nacional para cumplir los acuerdos alcanzados. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Por su parte, el presidente de Fedegan también se pronunció sobre este tema. José Félix Laforí hizo un polémico llamado a los ganaderos para que se unan en lo que él llamó Grupo de Reacción Solidaria Inmediata, que tendría como objetivo rechazar las posibles ocupaciones a las tierras. Para mis paisanos en el sur del Cesar, un abrazo cordial. Sabe que los quiero. Cuídense, que vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude a apoyar al ganadero afectado. A todos un abrazo. Por su parte, el defensor del pueblo propuso una mesa nacional de diálogo para buscar solución a la problemática que se viene presentando. En un comunicado, Carlos Camargo se mostró preocupado por las invasiones que se han presentado en Curumaní Cesar, en Caloto, en Guachené, en Miranda Cauca y más recientemente en Huila, Guainía, Urabá Antioqueño y Atlántico. Insistió en que las invasiones son una abierta vulneración al ordenamiento jurídico colombiano, más cuando resultan agredidos trabajadores de las fincas ocupadas. También pidió a las autoridades enviar mensajes creíbles para tener una respuesta adecuada. Seguimos hablando sobre la noticia del día porque precisamente hoy fue radicado el acto legislativo para crear una jurisdicción agraria y rural, la cual busca que existan más jueces dedicados a resolver conflictos en el país por las tierras. Laura Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Para el Gobierno Nacional, la radicación de este acto legislativo beneficia a todos los campesinos en Colombia y va muy en línea en el proyecto de reforma agraria, que lo que busca principalmente es la distribución de tierras sin violar el derecho de propiedad. Con la creación de la jurisdicción existirá un tribunal especializado en proteger los derechos de los campesinos para su acceso a la tierra y su permanencia en ellas. Podemos proceder a hacer la reforma agraria y una parte sustantiva del desarrollo rural integrado con la normatividad existente, pero al mismo tiempo estamos complementando en aquellas áreas, en este caso con actos legislativos. El ministro del Interior aseguró que a los campesinos les será facilitado el acceso a la justicia especializada para tener respuestas rápidas. Desarrolla uno de los puntos claves, que es tener la posibilidad de tener una instancia judicial pronta, especializada, que conozca el tema, que resuelva las controversias que se presentan en materia de tierra en el territorio. La Corte Agraria y Rural será el máximo tribunal de la jurisdicción. Su estructura y funcionamiento serán definidos por la ley. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre este tema. Habló sobre la toma ilegal de tierras de los narcotraficantes. Un país que tiene 22 millones de hectáreas fértiles, dentro de nuestra frontera agraria está quemando la selva. Y tiene a sus campesinos, la mayor parte de la población rural, en 2 millones de hectáreas.
¿Quién no va a sacar como conclusión que de una circunstancia así, pues lo único que puede salir es violencia, guerra, antidemocracia y narcotráfico? Por otra parte, Carolina, la ministra de Agricultura aseguró que se van a reunir con los cocaleros para hablar y concertar algunos puntos del proyecto de reforma agraria. Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Laura, muchas gracias por la información. Y cambiamos de tema. Una balacera obligó a los habitantes del barrio San Juan 23 de Buenaventura a resguardarse por más de 2 horas. Bandas delincuenciales se enfrentaron a la fuerza pública. En videos quedaron registrados los momentos cuando autoridades e integrantes de organizaciones criminales se enfrentaron a disparos con armas de fuego. Se presentaron confrontaciones por parte de los chotas y los espartanos de la organización multicriminal local por el control del narcotráfico. A través de Twitter, el presidente Gustavo Petro solicitó a la policía y a la Armada actuar de inmediato ante este tipo de hechos. Se robusteció la presencia institucional con la Armada, el Gaula de la Armada, se hizo presencia a través de los esteros San Antonio, cerrando cualquier brecha para que los grupos armados delincuenciales que hoy alteran el orden público en Buenaventura no pudieran hacer presencia masiva. No podemos dejar acabar nuestro distrito, no podemos dejar que las bandas dominen los territorios, que sean ellos la autoridad. Queremos que el Estado colombiano cumpla su misión de cuidar la vida. 11 cabecillas de estas dos organizaciones han sido capturados en los últimos días. Colectivos de derechos humanos anunciaron un plantón en rechazo a estos ataques. Y Cali es la ciudad del país con el mayor número de casos de sicariato. Según las autoridades, en este año 2022, 428 personas fueron asesinadas bajo esta modalidad, es decir, casi 2 muertos por día. Sin embargo, las cifras muestran una reducción de 24% en los homicidios. Ante esto, las autoridades locales buscan contrarrestar el delito con estrategias de seguridad para aplicar en especial en el oriente de Cali, porque es la zona donde cuentan el mayor número de asesinatos. También en Nariño hay alerta por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La gobernación aseguró que por la situación 1.800 personas están confinadas en Maguipayán. Ya son 6 personas asesinadas y 2 heridas. En medio de los enfrentamientos entre disidentes del Frente 30 de las FARC y la columna móvil Oliver Sinisterra en Maguipayán, Nariño, el gobernador pidió ayuda al gobierno nacional. 6 personas asesinadas, 2 de ellas heridas también, o sea, que están aquí atendidas en el hospital de Tumaco. Se manifiesta que habría un confinamiento de más de 1.800 personas. Durante su visita al departamento, el comandante de las fuerzas militares dijo que los operativos serán reforzados. Hemos tenido algunos enfrentamientos entre grupos armados organizados. Al parecer han resultado asesinadas unas personas que integran estos grupos. El gobernador calificó como preocupante la situación de orden público en otros municipios y pidió a estos grupos ilegales muestras de paz. Lo que ocurrió también con indígenas en la comunidad, especialmente de Chiles, en el municipio de Cumbal, fueron asesinados 3 indígenas. El rechazo también a estas acciones violentas. Lo que ocurrió en Jardín de Sucumbío, allá se habla también de un número de más de 6 personas. Rojas hizo un llamado al gobierno nacional para que se establezca un puesto de mando unificado permanente y reiteró que el departamento está preparado para iniciar los diálogos regionales de paz. En Medellín será definida la hoja de ruta para que las bandas delincuenciales se sometan a la justicia. Cerca de 350 bandas de jóvenes podrían desarticularse por esta iniciativa. Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la ciudad tiene un pasado marcado por el conflicto y por eso le hizo una propuesta al gobierno nacional de iniciar diálogos con grupos armados ilegales. Medellín va a ser clave, yo digo, va a ser el centro, la capital de la paz total, porque es que Medellín es la ciudad que tiene más desaparecidos, más homicidios, más desplazados, más falsos positivos, es decir, el conflicto se vivió con mayor fuerza, sin ninguna duda, en la ciudad de Medellín. Analistas coinciden que se debe buscar un acuerdo verdadero con los actores violentos. Primero hay que revisar los grupos armados, hay que revisar cada grupo para saber qué tiene, qué es. Es una propuesta que es muy oportunista y es una propuesta que viene al caso
dada la oportunidad y los anuncios del señor presidente de organizar mesas de diálogo regionales en todo el país. En Medellín existen 10 organizaciones delincuenciales organizadas que ejercen presión sobre 83 grupos ilegales para un total de 93 actores de violencia en la ciudad. Las autoridades buscan al conductor de un vehículo particular que en un hecho de intolerancia habría disparado al aire, luego de una discusión con el conductor de una ruta escolar. Edwin Soa, buenas tardes. ¿El bus llevaba niños? Hola, ¿qué tal, Carolina? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Sí, así es, 23 niñas de un colegio de ese sector de Bosa Centro, donde infortunadamente ocurrieron estos hechos. Las autoridades ya tendrían identificado al agresor, están esperando que él se entregue, de lo contrario, pues llevará todo el peso de la ley. En el siguiente informe les contamos ese momento de terror que causó este incidente, intolerancia. Indignación por este hecho de violencia y temor sucedió en la localidad de Bosa. Una discusión se genera entre dos conductores por un simple bloqueo momentáneo en una vía de Bosa Centro. Vecinos del sector intentan bajar los ánimos, pero por el contrario, quien conducía el carro particular de placas BWL 229 realiza varios disparos al piso y cuando decide arrancar los hace al aire, sin importar que 23 niñas se encontraban al interior del bus. Por supuesto, el terror se apoderó entre las menores. El señor, no sé en qué momentico, corrió tan rápido hacia la cabina de su carro, sacó un revólver y le hizo un disparo al conductor hacia la parte de atrás, en los pies. Entonces las niñas se alteraron, gritaron, lloraron, no sabíamos ni qué hacer porque pues estaban viendo literalmente todo lo que pasaba. Cuando pensaron que ya todo había pasado, el conductor del vehículo volvió a accionar su arma de fuego. Montó al carro y le empezó a disparar a la ruta de frente, así le hizo 3 disparos. Es un acto reprochable desde todo punto de vista, iniciando desde el mal ejemplo que se le da pues, a estas menores de edad sobre precisamente cómo se pueden manejar los conflictos de una manera amigable, sin llegar hasta esos extremos. Las autoridades ya tendrían identificado al conductor, a quien le pedirán explicaciones por el riesgo al que expuso a las niñas y a los adultos presentes en el incidente. Bueno, Edwin, sabemos que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostendrá un consejo de seguridad con el presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Qué detalles se han revelado, serán tratados en este consejo y a qué hora se reúnen? José, buenas tardes. Mire, será hacia las 5 de la tarde. Hablamos con la alcaldesa mayor de Bogotá y dijo que el tema primordial será exponer varias estrategias y escuchar otras para poner tras las rejas a los integrantes de estas bandas transnacionales que están causando esos macabros asesinatos cuyas víctimas, los cuerpos, son encontrados desmembrados y embolsados en diferentes partes de la capital del país. La vendetta entre criminales que desafortunadamente nos causa mucha zozobra. Eso habla bien de los bogotanos. No importa que sea entre bandidos y criminales. Nos duele ver un cuerpo humano tirado en una calle, porque somos ciudadanos, porque queremos el Estado de Derecho. El homicidio en Bogotá va bajando, la seguridad va mejorando, pero estos hechos escabrosos, por supuesto, nos alteran a todos el ánimo y nos preocupan. Y retomamos el tema del día, la invasión de predios en diferentes zonas del país. A propósito de la propuesta de Fedegan, el presidente de la agremiación, José Félix Laforí, nos explicó hace unos minutos en qué consisten los grupos de reacción solidaria inmediata. Por eso desde Fedegan lo que hemos intentado es hacer un acompañamiento a los ganaderos. Los ganaderos tienen que tener un apoyo jurídico, primero, y segundo, un apoyo solidario de quienes están en la región para que acompañen justamente a las autoridades. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro instaló en el Congreso Internacional de TIC and ICOM. En su discurso precisamente habló sobre la situación actual de conectividad que tiene nuestro país. El país debe dar un salto en materia de conectividad. Esa es la propuesta del presidente Petro para el tema de comunicaciones y nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que nos proponemos? Dar un salto en conectividad. En conectividad estamos mal. Criticó la situación actual del país en esta materia. Ni siquiera estamos en el promedio latinoamericano, estamos por debajo. Obviamente ha servido para algo, pero es absolutamente insuficiente. Y señaló el abandono del gobierno en el desarrollo tecnológico. El Estado abandonó la tarea de la conectividad y los pequeños esfuerzos que han hecho
pues han terminado en unas ollas de corrupción terribles. También defendió la reforma tributaria como una de las fuentes de recursos para lograr un salto tecnológico. No, pero no nos pagan más impuestos. ¿Esa reforma tributaria para qué? Y entonces, ¿no hacemos un esfuerzo tributario? ¿Y entonces cómo esperamos hacer la conectividad? Finalmente, confirmó que para su gobierno esta será una prioridad, garantizar conectividad en todos los rincones de la geografía colombiana. Ante el fallecimiento de Mikhail Gorbachev, el presidente Vladimir Putin aseguró que fue un político que personificó cambios globales en Rusia y el mundo. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que murió en un momento de crisis de la democracia en Rusia. Murió en un momento en que no solo la democracia fracasó en Rusia, la situación actual en el país no se puede describir de otra manera. Cuando Rusia y el presidente Putin generaron nuevas rupturas en Europa y lanzaron una guerra terrible contra un país vecino. A esta hora, decenas de admiradores de la princesa Diana dejan flores y tributos frente a su antigua residencia en Londres y junto al túnel de París, donde murió hace 25 años en un accidente de tránsito. Fue una existencia corta, pero con ímpetu de eternidad. Esta reina, la que no tenía corona, con su imagen, con su energía fue global antes de la globalidad. Y por eso, el día de su partida, hace 25 años, arrancó lágrimas en cada esquina del planeta. Esas que vuelven a brotar en un día como hoy. París y su luz, paradójicamente, fueron el lugar donde Diana se extinguió. Diana, Lady Di, la que entró a una casa real para eclipsarla en su completitud y sintetizar en su rostro un trono ganado con sonrisas. Falleció en este lugar víctima de su grandeza. Una fotografía de ella, como la inmortal de Patrick de Marchelier, pero con su compañero Dodi Al-Fayed, se resumió en los retorcidos metales del Mercedes, en el que justamente quería huirle a la fatiga y peso que muchas veces le representaba ser ella. 25 años después, la princesa de Gales es presencia en la vastedad de cosas con la que se hizo mundial. Su boda de cuento de hadas, su espectacularidad de a pie, la pionera de la buena voluntad en Versace o Asaguri y los príncipes que dejó. Londres, París, el mundo, todos la recuerdan como si de cuerpo presente se manifestara, y lo hace con su legado como ícono de sofisticación de lo humano. Kiev y Moscú nuevamente se acusan de bombardear el área que circunda la planta nuclear más grande de Europa, y lo hacen cuando la misión de Asuntos Atómicos de Naciones Unidas llega a Zaporilla para garantizar la estabilidad de las instalaciones. Son, sin duda alguna, los visitantes sobre los que se concentra la mayor atención y expectativa en suelo ucraniano. Nos movemos luego de 6 meses de intensos esfuerzos. La misión del Organismo Internacional de Energía Nuclear de Naciones Unidas se dirige hacia la central nuclear de Zaporilla. Tardaron en emprender su viaje no por voluntad, sino porque el destino que deben alcanzar, la instalación atómica más grande de un continente, se atraviesa en una guerra activa y hostil. Es una misión que busca prevenir un accidente nuclear. Y accederla hasta hace poco no era del consenso de quienes pisan o defienden ese suelo. Los 13 técnicos encomendados para salvaguardar la seguridad continental agotaron un trayecto de 680 kilómetros de Kiev a Energodar, colmados de todos los riesgos que una guerra representa, e invertirán varios días en radiografiar y cuidar ese nodo atómico. Fuera del eje de guerra, en Praga, ministros europeos de Exteriores acordaron restringir la concesión de visados a turistas rusos, a portas de que la guerra alcance un aliento de 190 días. La NASA anunció que el segundo intento de lanzar su nuevo y potente cohete a la Luna será el próximo 3 de septiembre. La misión no tripulada significa el perfeccionamiento del alunizaje humano y tiene todo listo y bajo control, pero está sujeto a nuevos contratiempos, incluso del clima. El despegue estaba previsto para el pasado lunes en la mañana, pero fue cancelado por fallas en uno de sus motores. 12:24, hablemos de deportes. En una entrevista con el programa El Chiringuito, James Rodríguez mostró su interés por volver al fútbol español. Habló de la Selección Colombia y de la liga de nuestro país. A James Rodríguez le gustaría volver a la Liga Española. Es un gran club, veo que tiene una hinchada buena también. Han fichado a Cavani ahora
Y si quieren a alguien que le ponga pase a Cavani, ahí estoy yo. Y se rebajaría el sueldo para llegar a Mestalla, ya que estuvo muy cerca de ser colchonero, pero todo se derrumbó. Se da todo, se habla en cuanto a contrato, a precios, y yo creo que influyó mucho el 7-1 que jugaron un amistoso en Estados Unidos. Estaba ya prácticamente todo ya hecho y bueno, sí. El jefe de ahí dijo pues que yo no me iba. Y a la selección Colombia vuelve. Si me quieren, sí. ¿Y crees que Néstor Lorenzo te querrá? ¿Has hablado con él? Yo creo que sí me quiere. Pero aún le pesa no haber clasificado al Mundial. Y más que yo estoy aquí, que cuando salgo hay cosas por todo lado. Además, dio su favorito para el título decembrino del fútbol colombiano. Yo ya no veo el balón, sino que más la parte táctica también, de cómo están parados. Y Millos es un equipo que juega bien al fútbol. Por ahora, de cómo está el presente, yo creo que Millos. ¿Será James blanquinegro? Restan pocas horas para que cierre el mercado de fichajes en Europa y el 10 no pierde la ilusión. Hoy concluye el microciclo de arqueros de la Selección Colombia realizado en la sede deportiva de la Federación de Fútbol en Bogotá. Los 4 porteros llamados al proceso fueron evaluados. Los 4 mejores porteros del fútbol colombiano pudieron demostrar por qué son figuras con sus equipos. El compromiso con la institución que represento y pues intentar resaltar bastante esa parte competitiva que tenemos. Para unos fue un llamado sorpresa. No lo esperaba, así que bueno, gracias a Dios se dio el llamado que tanto habíamos esperado, pues bueno, hacer las cosas de la mejor manera para estar en nuestros próximos llamados. Estas jornadas han sido no solo de entrenar, también de valoración médica y de aptitudes. Cada vez el puesto de arquero se va volviendo más complejo, uno tiene que adaptarse a todo lo que la actualidad le trae al fútbol, el saber jugar con los pies. Y con esta convocatoria la confianza crece. Son méritos que hemos ganado, entonces por todas las cosas que hemos hecho bien, por ende estamos aquí, entonces es estar tranquilos, disfrutar ese momento aquí, es un paso más para nosotros. Hoy culmina en Bogotá el primer microciclo de porteros de la era Néstor Lorenzo, que dejó además buenas sensaciones. En ciclismo, Caden Groves fue el ganador de la etapa 11 de la Vuelta a España, en la que el colombiano Juan Sebastián Molano terminó en la 4ª posición. La fracción, marcada por un recorrido de 191 kilómetros, tuvo a 4 corredores en la fuga. Dejó el retiro de Julián Alaphilippe luego de una caída y el de Simon Yates, quien dio positivo para COVID. Cerca de Groves llegó Molano. Renko Evenepoel mantiene el liderato y Miguel Ángel López es séptimo a 6 minutos y 50 segundos. Hasta acá, la actualidad deportiva. Y llegamos a oportunidades. Atentos profesionales colombianos porque hay becas para programas de doctorado, postdoctorado e investigación en Suiza. Les contamos cómo postularse. En oportunidades de becas en el exterior, vaya a la página www.icetex.go.co. Desliza hasta la sección de prensa donde tendrá que dar clic en postdoctorado e investigación en Suiza. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como contar con diploma de maestría, tener un proyecto de investigación, promedio mínimo de notas universitarias de 3.7/5 y dominio del idioma inglés. De clic en el link de inscripción, donde tendrá que seleccionar ingresa para postularte y seguir el paso a paso. Atentos, para los estudiantes de investigación y doctorado hay un estipendio de 1.920 francos suizos y para los de postdoctorado de 3.500 francos suizos. Y mucho ojo, la convocatoria cierra el 14 de octubre de 2022 y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Pero mucha atención todos, porque a partir de mañana, 1 de septiembre, la registraduría dejará de expedir la cédula de ciudadanía amarilla de hologramas que el 50% del territorio nacional pues ya no podrá obtener. 42 millones de colombianos tendrán que cambiar su cédula tradicional por la digital. El proceso será realizado inicialmente en 488 municipios.
Prográmese hoy con la inauguración del Festival Internacional de Poesía de Cali. Esta edición dará un lugar especial a la diversidad del pensamiento y la memoria. El festival tendrá concursos y literatura en diferentes universidades y espacios de la ciudad. Se espera la participación de poetas y escritores como Elisa Díaz Castelo, Hugo Mujica y Carmen Villoro. Además, se premiará el mejor participante con una beca de hasta 3 millones de pesos. Poetas invitados de otros países. La otra cara de mi Cali. Y llega la fantasía a Bogotá. El Teatro Negro de Praga se presentará hoy y mañana en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán a partir de las 7:30 de la noche. Durante 90 minutos, los asistentes apreciarán un espectáculo para toda la familia. Movimientos, sonoridades y colores serán parte de la experiencia surrealista de este teatro de talla internacional. Y con esta información cultural termina RTVC Noticias del Mediodía. Recuerden que estamos conectados 24/7 también en www.rtvcnoticias.com. Y en nuestras redes sociales ya saben que nos pueden seguir. Ahí los vamos a leer en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Telegram. Nos encuentran como @RTVC Noticias. Que tengan una feliz tarde. Chao. RTVC Noticias del Mediodía.